Hola, mi nombre es Nerea Cuenca y os voy a presentar Utopías feministas y pedagogías audiovisuales, una propuesta educativa para el estudiantado universitario a partir del sueño de la sultana, dirigido por Isabel Erguera en 2023. Para empezar esta exposición me gustaría explicar que esta propuesta didáctica está englobada dentro de la asignatura Producción Audiovisual Cine, que es una asignatura del grado de Comunicación Audiovisual que se imparte en el tercer curso, excepto en el doble grado de Comunicación Audiovisual y ADE, que cuenta con la asignatura en cuarto. Según la guía docente de la asignatura, los objetivos de dicha asignatura son los siguientes: el conocimiento de los aspectos principales de la producción en España, capacidad de presupuestar un proyecto audiovisual y conocer sus fuentes de financiación, aprender la manera de presentar un proyecto audiovisual para conseguir subvenciones o financiación, fomentar la creatividad y la diferenciación en la presentación de proyectos y enfrentarse a presentaciones orales, consiguiendo diferenciarse y atraer la atención de los oyentes o ser capaces de presentar un buen pitch. A pesar de que hay conceptos sobre teoría fílmica, guión, desarrollo de personaje y análisis que se trabajan en asignaturas de la propia carrera, en cursos anteriores, el alumnado no es consciente de la responsabilidad con la que cuentan como creativos y creadores, como autores de proyectos que sean vistos por un público pues, cada vez más exigente, ¿no? Dada la situación actual de consumo. Podemos visionar películas en salas de cine, en la televisión tradicional, en plataformas de video on demand, teniendo en cuenta además que estas últimas se puede acceder desde cualquier dispositivo con Internet. Por ello, el primer objetivo de la propuesta de innovación docente que se desarrolla aquí es hacerles responsables de cada personaje, de la composición de la imagen, de aquello que entra en cuadro y en el guión. Bueno, en resumen, que sean conscientes de que cada decisión tendrá una consecuencia en la pantalla o una repercusión mediática, financiera y económica del proyecto en el que están trabajando. A esta responsabilidad profesional se le añade la responsabilidad humana. En 1995 se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada por la ONU en Beijing, en China, con el objetivo principal de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 30 años después, a pesar de que muchos aspectos se han visto favorecidos en todos los países occidentales, sigue reinando el patriarcado, un sistema excluyente y opresor con las mujeres. Las Naciones Unidas, en 2015, diseñaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, situando en el quinto lugar el de la igualdad de género. Pero antes de todo esto surgió la teoría fílmica feminista de mano de Laura Mulvey en 1975, Teresa de Lauretis en 1984 o Judith Butler en 1993. Las tres son teóricas que expresaron su análisis al cine convencional y tradicional, donde no había mujeres en puestos de responsabilidad y donde los personajes femeninos eran un mero objeto de deseo del protagonista masculino. Gracias a estos estudios avanzó en la creación de nuevas identidades femeninas y se abrió la posibilidad a que mujeres creativas se convirtieran precisamente en eso, en creadoras audiovisuales. Así que bueno, con la misión principal de hacer despertar al alumnado y de concienciar sobre aquellos aspectos que aún se pueden mejorar, se ha elegido trabajar con la película de animación que aúna técnicas de acuarela, collage y animación digital titulada El sueño de la sultana, dirigida, como he dicho anteriormente, por Isabel Herguera y estrenada en 2023. El guión de este largometraje lo coescribieron Isabel Herguera y Gianmarco Serra, inspirándose en el cuento Sultana's Dream, estrenado o publicado en 1905 y escrito por Rokeya Sawat Hossain. Esta película es una coproducción entre España, Alemania y los Países Bajos, característica que también nos llevará en el aula a explicar cómo funcionan los sistemas de coproducción europea. El largometraje dura 84 minutos, por lo que se puede visionar del tirón durante una de las sesiones teóricas, ya que son de 120 minutos de duración. Y además invitaremos al alumnado a analizar los temas tratados: el feminismo, la utopía y la política. Se ha revisado también este largometraje desde dos análisis establecidos en la teoría cinematográfica feminista. Por un lado, el test Bechdel y, por otro lado, la propuesta de metodología de análisis de contenidos audiovisuales propuesto por Amanda Lotz en 2001. Pasamos ahora, entonces, a hablar de los objetivos de la propuesta didáctica. Uno de los objetivos principales es comprender las características de las utopías feministas en el discurso audiovisual actual. Por otro lado, desarrollar la capacidad crítica sobre la representación de género, experimentar con estrategias narrativas alternativas y también promover la reflexión sobre la práctica profesional y la ética en el cine. Se han establecido así 4 fases de esta propuesta. La primera va a ser un análisis crítico del film. Por lo tanto, se va a hacer un visionado que va a ser guiado y se va a ver un poco pues, cómo son los personajes, cuál es la estructura narrativa, el tono, la mirada, un poco el debate, ¿no?, sobre
ese humor feminista, pero también la utopía en sí misma. En la segunda fase se realizará un taller de reescritura utópica. El estudiantado elaborará breves guiones o tratamientos basados en utopías posibles, inspiradas en la propia película que se ha visionado. Se realizará, por tanto, un ejercicio de reflexión sobre la representación de las mujeres y las relaciones de poder. En la tercera fase se realizará la producción audiovisual. Se diseñará la producción y el rodaje de piezas breves de 2-3 minutos, pudiendo reinterpretar secuencias o escenas de películas que ya están rodadas, ¿no? y que podemos adaptar con esas utopías. Y por último se hará un visionado y se pondrá en común y se hará un análisis reflexivo sobre esos proyectos que han readaptado los alumnos. Cabe mencionar que la evaluación de esta actividad, dividida en 4 fases, será continua. Se va a basar en la participación, en la creatividad, en el análisis crítico, la coherencia narrativa y la reflexión ética. Además, se realizará una rúbrica que aparecerá en el capítulo del libro, con la que podremos ir siguiendo y ajustando un poco la calificación final para que el alumnado obtenga su parte proporcional gracias a esta tarea. Bueno, y un poco ya para cerrar las conclusiones de esta propuesta didáctica, pues indicar que El sueño de la sultana propone un cine transformador que une esa animación poética y que lleva a la reflexión feminista para imaginar nuevos mundos. Indicar también que Isabel Helguera crea con Ladyland, ¿no? Adaptado un poco de ese cuento de Roquella, un espacio utópico donde el audiovisual se convierte en una herramienta de pensamiento y de resistencia. Siguiendo con las conclusiones, utilizar esta película va a fomentar el aprendizaje técnico y crítico, abordando temas como la igualdad y como el feminismo, como se ha indicado anteriormente, y el aula se va a transformar en un laboratorio de emancipación, ¿no? Que va a unir esa teoría, pero también la práctica para un aprendizaje ético, creativo y comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya, bueno, pues un poco para despedirme, tenéis mi correo en la pantalla y muchísimas gracias por visionar el vídeo. Estaré encantada de resolver cualquier duda o cualquier pregunta que os pueda surgir. Muchísimas gracias.